Vamos a analizar la potencia en este circuito eléctrico, que está formado por una batería que entrega una diferencia potencial de valor 3V sub 0, una resistencia de valor 2R, otra batería que entrega una diferencia potencial V sub 0 y una resistencia de valor 3R. Como sabemos, la potencia eléctrica en un artefacto eléctrico queda determinada por el producto de la corriente que por él circula y la diferencia potencial a la cual se encuentra. Por lo tanto, debemos de encontrar las corrientes que pasan por cada uno de estos artefactos. Vamos a suponer un sentido de la corriente y al resolver el sistema de ecuaciones, si ellas nos dan valores positivos, significa que el sentido del supuesto es el correcto. Pero si alguna corriente nos da un valor negativo, significa que era el sentido opuesto al que hemos supuesto. Vamos a suponer entonces que por esta batería circula una corriente de valor I1. Como la resistencia de valor 2R está en la misma línea de corriente, entonces por ella también circula la misma corriente, I1. Por la batería número 2, vamos a suponer que la corriente circula en ese sentido y tiene un valor I2. En este punto que está acá, entonces encontramos un nodo. Entonces, de acuerdo a nuestro supuesto, tenemos una corriente y otra que entra al nodo. Por lo tanto, necesariamente de este nodo tiene que salir una corriente de un valor I3. Entonces, vamos a plantear la ecuación de nodos o primera ley de Kirchhoff. Entonces vamos a tener lo siguiente. La corriente I1 más la corriente I2 tiene que ser igual a la corriente I3. Tenemos un total de 3 incógnitas, que son las 3 corrientes. Por lo tanto, necesitamos 2 ecuaciones más. Estas ecuaciones las vamos a obtener de la ecuación de Maya o segunda ley de Kirchhoff. La primera malla que vamos a considerar es la que está formada por esta batería, esa resistencia y esta otra batería. Entonces, la suma algebraica de las subidas y caídas de potencial al recorrer la malla por completo, eso nos tiene que dar 0. Entonces, vamos a comenzar desde este punto y tendremos lo siguiente. Al pasar por esa batería, entonces tenemos una subida de potencial en el valor 3V sub 0. Al pasar por la resistencia de valor 2R, tenemos una caída de potencial que va a ser igual a I1 por el valor de esa resistencia que vale 2R. Y acá, ahora tenemos que atravesar esta batería. Pero esta es la zona de alto potencial y esa es la zona de bajo potencial. Por lo tanto, si pasamos en esta dirección a esa batería, lo que vamos a encontrar es una caída de potencial. ¿En qué valor? En el valor de la diferencia potencial que entrega la batería. Por lo tanto, tenemos que agregar acá el término menos V sub 0 igual a 0. De esta ecuación encontramos rápidamente el valor de la corriente I1. Entonces obtenemos que I1 es igual a V0 partido por R. Conocida entonces la corriente que pasa por esta batería, podemos determinar inmediatamente la potencia a la cual ella está funcionando. A esa potencia llamémosle P1. Entonces la potencia P1 va a ser igual
a la diferencia de potencial que ella aporta, que vale 3 V sub 0, y por la corriente que por ella circula, o sea, por I1. Entonces, obtenemos que la potencia 1 es igual a 3 V sub 0 cuadrado partido por R. Ahí entonces tenemos esa potencia. Como el valor de la corriente I1 nos dio positivo, significa que esta batería está aportando, ¿qué cosa? Energía. O sea, por eso esa potencia resulta ser una cantidad positiva. Si ahora recorremos la malla formada por esta batería y esta resistencia, entonces vamos a encontrar fácilmente el valor de la corriente I3. Tenemos entonces una subida de potencial en V sub 0, una caída potencial en el valor de I3 por el valor de esa resistencia que vale 3R. Y ahí dimos la vuelta completa, entonces eso tiene que ser igual a 0. Entonces encontramos rápidamente que la corriente I3 es igual a V sub 0 partido por 3R. Ahora, para encontrar la corriente I2, entonces utilizamos la primera ecuación que planteamos, que era la ecuación de nodos, que la podemos reescribir nuevamente así. La corriente I2 es igual a la corriente I3 menos la corriente I1. Reemplazando los valores, obtenemos entonces que la corriente I2 es igual a menos 2 tercios de V0 partido por R. El significado de ese signo menos, como mencionamos anteriormente, es que el sentido de la corriente a través de la batería número 2 no es el supuesto. Entonces, la corriente va en el otro sentido. Entonces, si hacemos un pequeño esquema aquí, esta es la batería que entrega una diferencia potencial de sub 0. Entonces, la corriente está pasando en esa dirección. Luego, nos damos cuenta que la corriente aquí va desde la zona de alto hacia bajo potencial. Significa entonces esto que esta batería no está aportando energía al sistema, sino que ella está acumulando energía. Por eso, entonces, va a desarrollar una potencia negativa. Entonces, si denominamos por peso 2 a la potencia que aporta esta FEM o esta batería, esto debería ser igual al producto de la diferencia potencial que ella aporta por la corriente I sub 2. Entonces obtenemos que esta potencia es igual a menos 2 tercios de V0 cuadrado partido por R. Por lo tanto, la potencia total desarrollada por las dos FEM la podemos escribir como P total es igual a la suma de ambas potencias. Entonces, esto nos da el siguiente valor. 7 tercios V0 cuadrado partido por
R. Obviamente, esta potencia necesariamente tiene que ser positiva, porque los otros elementos de este circuito son resistencias, y las resistencias solamente consumen energía. Entonces, tendríamos que concluir lo siguiente. La potencia de la FEM tiene este valor. En otras palabras, esta es la potencia que se suministra al circuito. Y esta potencia tiene que tener exactamente el mismo valor que la potencia utilizada por los elementos resistivos. Entonces, ahora calculemos la potencia utilizada por cada una de las resistencias. Veamos entonces. Denominemos por P de 2R la potencia utilizada por la resistencia de valor 2R. Esto debería ser igual al cuadrado de la corriente que por ella circula por el valor de la resistencia, que es 2R. Como ya tenemos la corriente I1, entonces obtenemos fácilmente que esta potencia, ¿cuánto vale? Va a ser igual a 2V0 cuadrado partido por la resistencia. De manera análoga, denominemos por P3R la potencia consumida por la resistencia de valor 3R. En este caso, entonces tiene que ser el cuadrado de la corriente que por ella circula por el valor de su resistencia, 3R. Se obtiene entonces que esta potencia es igual a V0 cuadrado partido por 3R. Entonces, la potencia total en las resistencias, la potencia total en las resistencias es P de 2R más P de 3R. Llamémosle a eso P de R. Entonces es la suma de esas dos. Y lo que obtenemos es 7 tercios de P0 cuadrado partido por R. Que es exactamente igual a la potencia aportada, ¿no es cierto?, por las dos baterías. Este es un ejemplo sencillo. Gracias.